fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y yo se los concederá. Y se les concederá, perdón. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo les he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y su alegría sea completa. Oremos. Padre Celestial, Señor, gracias por esta tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de esto tú nos vas a revelar tantas cosas hermosas que necesitamos no solo aprender, sino poner en nuestros corazones para vivirlas, Señor, para que se hagan rema en nuestras vidas, Señor. Te pido, por favor, que seas tú hablando. Yo no necesito hablar acá, Señor. Simplemente quiero ser tu parlante, Señor. Que seas tú hablando. Que tu Santo Espíritu nos ministre a todos nosotros, a todos, no solo a los que estamos aquí en la iglesia, sino a los que nos están viendo también a través del internet, Señor, y los que nos van a ver en futuros días, Señor. Señor, hay tantas personas en necesidad y sé perfectamente que esta es tu palabra, que la tienes no solo para nosotros, sino también para ellos, Señor. Bendícenos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando uno lee estos versículos, a veces uno empieza leyendo estos versículos y es como, no entendí nada. Si uno lo lee así de corrido, no entendí nada. Permanezcan en mí, si quieren dar fruto. Si no permanecen en mí, yo los echo, yo los quemo, Y uno dice, wow, ¿de qué está hablando Jesucristo? Él dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. ¿De qué está hablando Jesucristo? Específicamente, ¿de qué está hablando? Muchas personas toman estos versículos y piensan que se está hablando de la salvación. Entonces dicen que o damos fruto o el Señor perdemos la salvación. Así de sencillo. Y dicen, y agarran unos versículos, y debo aclarar algo. Cualquier texto fuera de contexto no es más que un pretexto. ¿Ok? Cualquier texto fuera de contexto no es más que un pretexto. La Biblia nunca se debe tomar por versículos. La Biblia es un libro completo. Esto es inspirado por el Espíritu Santo. Esta es su palabra. Este es el Logos, que es lo que dice en Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el Logos, la palabra, y ya existía. En 1 Juan 1:1 también dice exactamente la palabra. Esto es el Espíritu Santo revelando la palabra aquí, que fue escrita para que nosotros la leamos y para que se haga rema en nuestras vidas. ¿Qué significa rema? Que nosotros lo que aprendemos lo coloquemos en nuestro corazón, lo pongamos en nuestra mente y eso empiece a transformar nuestra vida. ¿Estamos bien ahí? Bueno, entonces ahora nos vamos para McDonald's y Burger King. Resulta que McDonald's, Burger King, Wendy's y todos ellos dicen, siempre me acuerdo, antes era $1, ¿no? Las hamburguesitas esas de $1. Tenemos las hamburguesas de $1 y entonces uno cuando andaba uno bien mal, entonces uno tenía $3 para almorzar, entonces $3 de hamburguesitas. Pero ellos dicen, pero si quiere vivir la mejor experiencia tenemos la super hamburguesa. Y es la Super Mac, no sé cómo se dice. La Big Mac. Sí, yo eso soy malísimo para comer hamburguesas y ese tipo de cosas. La Big Mac y la Wendy's, entonces saca la triple carne, la triple carne, doble queso, 4 panes y no sé qué, todo eso. Entonces empiezan a sacar. Y lo que dicen es, no se contenten con lo regular, vamos con lo extraordinario, ¿verdad? No se contenten con lo regular, vamos con lo extraordinario. ¿Qué sucede? Jesucristo toma a sus discípulos y los lleva al aposento alto. Y en pocas palabras lo que está diciendo acá es, no se contenten con lo regular, les voy a mostrar lo extraordinario. ¿Ok? Y tengan siempre, es decir, en contexto eso. Jesucristo sabe muy bien quién es Él. Y Jesucristo hoy es la
la sexta, como la quinta aclaración que da Jesucristo acerca de quién es Él. Yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor. Hoy nos está diciendo yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Pero Él nos está diciendo todo esto es porque Él quiere que nosotros aumentemos nuestra experiencia con Él. Que dejemos de ser esos cristianos regulares. Cristianos regulares es, ahorita que vamos a ver qué es un cristiano regular. Pero Él quiere que dejemos de tener una relación simple y pasemos a tener una relación extraordinaria. Eso es como cuando conoce uno a una muchacha que a uno le gusta. Esa es una relación simple. Hi. Yo me acuerdo que Mateo llegó en una época que conoció a unas muchachitas como a los 13, 14 años. Y había una en especial que él ni hablaba con ella. No, éramos dos familias que nos reuníamos seguido y cuando nos reuníamos él apenas hacía esto. Hi. Le digo, háblele. Hi. Despídase. Bye. Y eso era todo lo que hacía. Y yo decía, ¿qué clase de relación puede tener usted con alguien si es solo hi y bye? ¿Saben qué pasa con esto? Que nosotros los cristianos a veces nos convertimos en eso cuando estamos teniendo una relación con Jesucristo. Hi, un domingo por las mañanas. Bye, el domingo se acabó el servicio. Simple y llanamente. Entonces, no podemos contentarnos con, ok, voy a la iglesia, espero sentirme bien, pero nunca, nunca jamás tener una experiencia transformadora en nuestras vidas. Es que tiene que transformar nuestras vidas. Nosotros tenemos que ni siquiera pensar mucho para poder recordar, yo me acuerdo antes del Señor y ahora quién soy con el Señor. Tiene que haber una gran diferencia y a veces no la hay. Y la culpa no es del Señor, la culpa es de nosotros, que nosotros tomamos decisiones erróneas o simplemente no conocemos quién es Dios. Y se vuelve una religión más, como todas las religiones. Ayer Pili se le dio la grandiosa idea de ponerme a ver un programa, un documental. Y en el documental era sobre un país, no voy a decir el nombre del país porque de pronto alguien nos va a ver. Y no solo sino porque de pronto puedo ofender a alguien. Simplemente en ese país está prohibido el turismo, están prohibidas las cámaras, está prohibido todo porque no quieren mostrar lo que sucede dentro del país. Pero alguien se metió a este país con una cámara escondida y muestra cómo si alguien no está de acuerdo con la religión de ellos o con el gobierno de ellos, en la misma calle lo cogen y con un machete en la calle le cortan la cabeza. Cómo tratan a las mujeres de una forma horrible, las golpean y tienen todo el derecho porque es legal golpear a las mujeres. ¿Y yo por qué estoy hablando de esto? Porque no hay nada más horrible que las religiones. Son creadas por el hombre. Son inventadas por el hombre. Nosotros somos cristianos, pero recordemos una cosa, Jesucristo no vino aquí a plantar una religión. Él dijo, síganme, sean mis discípulos. Y ser discípulos significa seamos como Él. Amén, iglesia. No se trata de lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Se trata de, porque amamos al Señor, hacemos esto. Pero ¿cómo vamos a obedecer a Dios si no escuchamos su palabra? Si no queremos pasar tiempo con Él. Entonces, ¿qué es lo primero que nos dice Jesucristo? Y lo primero que nos dice Jesucristo, esta cosa no está funcionando. ¿Puedes pasarlo? Pásalo tú. Yo soy la vid verdadera. En Juan capítulo 15, en el verso 1 nos dice, yo soy la vid verdadera. ¿Qué nos está diciendo Jesucristo? Yo soy el real. Yo soy el único con el que ustedes pueden llegar al Padre. Yo soy en el que pueden tener vida. Yo soy en el que ustedes se pueden alimentar. ¿Por qué? Porque siendo Él la rama central, todas las otras ramas no pueden tener vida si no es a través de esa rama central. Y Él dice, yo soy la vid verdadera. Yo soy, perfectamente, yo soy. Pero veamos algo bien interesante y es lo siguiente. Él estaba hablando, y lo aclaré, cuando Él llevó a sus discípulos al aposento alto, Él está hablando es a las personas que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque solo a nosotros nos interesa saber quién es la vid verdadera. A los demás no. A los demás, empezando que ni les interesa saber que existe un Dios. O quieren seguir una religión, pero no a Dios. Y aquí está diciendo, yo soy la vid verdadera. Él está hablando con sus discípulos.
¿Y por qué sé que está hablando con sus discípulos? Porque en el verso 3 dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Ustedes ya están limpios. Entonces déjenme decirles, si ustedes han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador y le están obedeciendo, porque no es solo alzar la mano, ya saben todo eso. Si ustedes realmente están obedeciendo al Señor y dice, ustedes ya son limpios. ¿Por qué estamos limpios? Porque Jesucristo nos limpió con su sangre. Amén. Entonces Jesucristo está diciendo, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Entonces creo que hoy vamos a hablar precisamente a los que ya somos salvos, a los que ya estamos limpios por la palabra de Jesucristo, a los que hemos recibido esta palabra y hemos dicho, sí necesito un Salvador, sí necesito un Rey, sí necesito un Señor en mi vida. Y eso es lo que está diciendo Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? Hoy nos está hablando a nosotros. Así que dile a la persona que tienes al lado, me está hablando a mí. Me está hablando a mí. Y también me está hablando a mí. Es para nosotros. Esta palabra es para nosotros. ¿Por qué? Empieza diciendo esto y lo empieza a decir de esta manera. Dice, en el verso 2 nos dice, ¿qué significa no producir fruto? ¿Qué significa producir fruto? ¿Y qué significa producir mucho fruto? Entonces esto es una analogía que hace Jesucristo. No fruto, fruto, mucho fruto. ¿De dónde sacó eso? En el capítulo 15, en el verso 2. Y nos dice, toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto. Y voy a explicar esto. ¿Por qué muchas iglesias empiezan a enseñar que entonces esto está hablando de la salvación y que si usted no da fruto, entonces perdió la salvación y adiós, pues, se fue para el infierno? Primero que todo, una vez nosotros somos salvos, una vez realmente hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, Jesucristo mismo dice en Juan 10, nadie son mis ovejas y nadie las arrebata de mi mano. En 1 Corintios capítulo 5 nos dice perfectamente como una persona que decía alejarse del Señor, va a ser entregada, su cuerpo va a ser entregado a Satanás para que su espíritu sea salvo. O sea, puedo seguir recitando una buena cantidad de versículos para demostrar que la salvación no se pierde una vez somos salvos. ¿Ok? Entonces, como no estamos hablando de salvación y quiero aclarar eso, toda rama que en mí da fruto, no da fruto, la corta. ¿Qué sucede con eso? Que está diciendo lo siguiente, tenemos que dar fruto. Si no damos fruto, entonces los que saben de plantas, qué pena que Dani no está acá porque siempre le preguntaba a Dani, cuando una ramita se empieza como a poner amarilla, como que entonces le empiezan a cortar un poquitico las hojitas que no están produciendo. Pero esas hojitas que no están produciendo al cortarse, como que la misma planta empieza a enviar entonces toda esa savia, toda esa energía a las otras hojitas que van a nacer. Y dice, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto. Y me puse a buscar en el griego qué es la poda. La poda en el griego lo que quiere decir es la limpia. Cuando nosotros damos fruto, ¿por qué entonces si estamos dando fruto ¿por qué nosotros estamos dando fruto y aparece una mancha en el pulmón de Javier? Si está dando fruto. Con el ejemplo que diste. ¿Por qué si están dando fruto ahora aparece eso en el corazón de Vanesita? Pero si están dando fruto, ¿saben por qué? Porque todo esto el Señor lo que está haciendo es utilizando todas estas cosas para que ellos produzcan mucho más fruto. Amén. No son castigos de Dios, no son cosas. Cada vez que nosotros tenemos pruebas, las pruebas son para que nosotros crezcamos en Él, nos agarremos más de Él y digamos, Señor, definitivamente mi vida es tuya. Y descanso en eso. Me relajo en eso, sabiendo que es Dios el que hace la obra, ¿verdad? Entonces, necesitamos ser podados, necesitamos ser limpiados, necesitamos ser, como sea, ¿para qué? Para empezar a producir mucho más fruto, ¿verdad? Entonces necesitamos de las manos amorosas de Dios para que empiecen a cortar esas cositas que no son buenas, esas cositas que van a impedir que nosotros demos fruto. ¿No se han dado cuenta ustedes a veces que nos quita gente en nuestro camino?
De pronto esas personas, y yo no estoy diciendo que porque sean cristianos o no sean cristianos, simplemente las quita de nuestro camino porque van a impedir que nosotros demos más fruto, pero va a utilizar, incluso pueden ser cristianos, que los va a utilizar en otro lado para que produzcan más fruto en otro lado. ¿Cuántas personas en nuestra iglesia han aceptado al Señor? Estamos hablando de más de 930 personas en esta pequeña iglesia. Ustedes lo han visto. ¿Dónde están todos? Gracias a Dios están sirviéndole al Señor, la gran mayoría. Diferentes países, pero lo están haciendo. Estaba hablando con alguien y yo le estaba diciendo precisamente sobre esto. Van a ver al final que la idea no es crear un reino para nosotros. La idea es que el Señor se alegre al ver esta iglesia sirviéndole a su reino. Amén, iglesia. Eso no se trata de mí. Lo que menos quiero que la gente se interese o se entere es de quién es Javier Forero. ¿Qué importa quién es Javier Forero? ¿Quién es Jesucristo? ¿Y dónde se conoce? En la Iglesia de la Esperanza. ¿Dónde se estudia? En la Iglesia de la Esperanza. ¿Dónde se vive? En la Iglesia de la Esperanza. ¿Dónde se produce fruto? En la Iglesia de la Esperanza. Listo. Eso es lo único que nos interesa. Entonces, nosotros podemos, dice precisamente más adelante, en el verso 5, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí, ¿qué dice ahí? Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. No podemos nosotros, no son ustedes, no podemos nosotros hacer nada. Y podríamos decir, pero si yo acabo de comprarme otra casa, tengo un mejor trabajo, tengo mejor salario, me está yendo muy bien en la vida. ¿Saben qué significa eso? Nada. Nada. Porque otra nueva casa o un mejor salario, todo eso se puede perder así, en segundos. Mire lo que pasó nada más en el 2020, cuando llegó el virus. Llegó el virus y nosotros no sabíamos ni qué íbamos a hacer. Lo único que me pude dar cuenta es que definitivamente tenemos que depender de Dios. No importan los trabajos, las casas, los carros, el dinero, no importa absolutamente nada. Tenemos que depender de Dios. Y Jesucristo lo que está diciendo es, si ustedes permanecen en mí, ¡wow! Van a dar mucho fruto. Separados de mí no pueden hacer absolutamente nada. Entonces, miren lo que ocurre aquí. Y ahí fue donde me detuve precisamente en ese versículo a analizar algo. Dar fruto y una buena cantidad de fruto es una promesa del Señor. Miren, yo soy la vid y ustedes son las ramas, el que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Es una promesa. Dice, si ustedes permanecen en mí, yo voy a dar fruto. Eso es sencillamente lo que está diciendo. Ustedes permanecen en mí, van a dar fruto. Si es una promesa del Señor, entonces, ¿qué esfuerzo deberíamos hacer nosotros? Nada. Nada. Como todas las promesas del Señor. Y todas las promesas del Señor son, ¿qué debemos hacer nosotros para que se cumplan? Nada. Obedecer. ¿Y qué está diciendo? Permanezcan en mí. Permanecen en mí, van a producir. No permanecen en mí, no van a hacer nada. ¿No les parece esto relajante? Como que pues, se está poniendo esto más interesante. Y recordemos que esto se lo está diciendo a sus discípulos porque él sabe que ya lo van a matar. Capítulo 15 de Juan, él ya sabe que va a entregar su vida. Él ya sabe que va a ser asesinado, pero él necesita darles estas palabras a sus discípulos y necesita darnos esas palabras para que nosotros estemos también tranquilos, sabiendo todo depende de él. Todo depende de él. No somos nosotros los que producimos fruto. Es Dios, a través de su Espíritu Santo, de nuestra obediencia, que producimos fruto. Y eso está muy bueno, porque entonces no podemos decir, ay, es que yo no he estudiado lo suficiente, es que yo no. Podemos descansar en algo. Jesucristo dice en Jeremías 29:11, yo tengo un plan, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darnos un futuro y una esperanza. Voy a leerlo nuevamente. Yo tengo un plan, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darnos un futuro y una esperanza. Amén. Ahí es donde descansamos nosotros. Qué bueno.
¿Por qué? Porque en el verso 16, y desglosé el verso 16 del capítulo 15 de Juan, dice Jesucristo, no me escogieron ustedes a mí. Ojo con eso. Y si analizamos el llamamiento de cada uno de los discípulos, Jesucristo iba pasando, los miraba, les decía, obviamente ya los conocía, ya tenían una relación, pero sígueme, sígueme, sígueme. Y a nosotros nos está diciendo nuevamente, sígueme. Y dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Es Jesucristo nuevamente recordándonos, miren, nosotros no somos la gran cosa como a veces pensamos. Y gracias a Dios por eso. Porque precisamente por ser de lo vil y menospreciado fue que Él nos escogió para que su nombre fuera exaltado, es lo que dice la palabra. Precisamente por eso soy pastor, porque lo vil y lo menospreciado Él escogió para que su nombre fuera glorificado. Amén, iglesia. No soy la gran cosa, soy su creación, ahora soy su hijo, me llama su amigo y lo único que trato de hacer es lo que Él me pide hacer. Punto. Entonces, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. ¿Pero para qué? Y dice, y los comisioné para que vayan y den fruto. Y hoy Jesucristo nos está diciendo nuevamente, yo los escogí a ustedes, ustedes no me escogieron a mí, pero yo los comisiono para que den fruto. ¿Ustedes se han dado cuenta que de nuestro testimonio depende que muchas personas se vayan al infierno o muchas personas lleguen a su presencia? De nuestro testimonio es que hay personas que dicen, yo no creo en ese cristianismo, yo no creo en las iglesias cristianas, todos son unos ladrones, todos son unos hipócritas, y lo que hemos escuchado toda la vida. No hacen sino robarle la plata a la gente. ¿Cuántas veces he dicho aquí en la iglesia, no quieren dar diezmos, no los den, eso no es problema mío, eso es entre ustedes y Dios. Yo ni siquiera sé quién da plata aquí. Aquí nadie venga un salario, nadie, absolutamente nadie. Entonces, por ahí no es. Todo lo que estamos diciendo es, vamos a dar fruto. Y de lo que ustedes y yo hagamos, de lo que ustedes y yo digamos, se empieza a dar fruto. Se empieza a producir fruto. Pero ¿qué clase de fruto? Nos preguntamos, ¿qué clase de fruto? Ojo con esto. Muchas personas piensan que fruto es simplemente traer personas para Jesucristo. No es así. No es así. Hablemos del fruto del Espíritu Santo en Gálatas. Dice, el fruto del Espíritu Santo es paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, amor. Y cuando nos describe, es si nosotros tenemos al Espíritu Santo y dejamos que el Espíritu Santo gobierne en nuestras vidas, todas esas características del fruto, no de los frutos, del fruto del Espíritu Santo se empiezan a manifestar en nuestras vidas. Y cuando se manifiestan en nuestras vidas, ese fruto empieza a crear en las otras personas, yo quisiera ser como él, yo quisiera ser como ella. Gracias por ese testimonio, Vani, porque estamos hablando del corazón. Mi corazón está fallando, se acelera de una forma horrible, tengo que tener cuidado, pero le doy gracias a Dios porque me pongo ahí en sus manos y sé que va a estar bien. Roberto, cuando le dio el infarto, estoy en sus manos, sé que es su plan, todo va a salir bien. Celebramos ya 1 año del infarto y quedó mejor, está más guapo. ¿Qué clase de fruto esto es? Dice, miren, un fruto que perdure. Jesucristo le dio estos a sus discípulos y dice, y yo quiero que den un fruto que perdure. ¿Saben quiénes somos nosotros? Resultados de ese fruto. Resultado del fruto de 11 personas que decidieron, ok, vamos a entregarlo todo por nuestro Señor. Y eso viene con promesa, mire, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. ¿Quieren pedir y quieren estar seguros de que Dios les va a dar todo? Hagamos eso. Así que Jesucristo está hablando de frutos. ¿Qué clase de frutos? Una vida cristiana que crece en el carácter de Cristo. Amén, iglesia. Voy a repetirlo. Una vida cristiana que crece en el carácter de Cristo. Una vida cristiana que brinda a Dios la gloria. Y una vida cristiana que beneficia a otros. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque hay 3 características de un fruto. Cualquier fruto. Y la primera es esta. El fruto siempre muestra el carácter del árbol que lo produce.
Sonó eso como, uy, Javier se fajó en esa frase, ¿cierto? Se lo voy a explicar así de sencillo. Si yo tengo una naranja, ¿de qué árbol sale esa naranja? No viene de un papayo, no viene de un tomate, no viene de un árbol de bananas. Si tomo una naranja, viene de un naranjal, viene de un naranjo. Lo mismo con la pera, con los bananos. ¿Me entendieron? O sea, no tengo que más ejemplos. No me hagan pedir más ejemplos. No me pidan más ejemplos. Pero es así de sencillo. El fruto siempre muestra el carácter del árbol que lo produce. ¿Qué clase de fruto estamos produciendo? ¿Producimos el fruto? ¿Mostramos el carácter de Jesucristo cuando nosotros damos el fruto? ¿O resulta que me enojé y entonces como me enojé tuve todo el derecho de decir una mala palabra y de pronto hasta sacar un arma? ¡Wow! Yo se los dije a ustedes. Cuando yo todavía no era cristiano y empecé a ir a una iglesia cristiana, en el momento en que salimos todos de la iglesia, un carro echando para atrás le pegó a otro carro y el otro, de la iglesia, saliendo de la iglesia, y el señor del otro carro se bajó de una vez con un revólver a arreglar el problema. Yo me quedé pensando y dije, ¿y esto es lo que se ve en las iglesias cristianas? ¿No es la misma cosa que se ve afuera? Pero inmediatamente el Señor me dijo, no los mires a ellos, mírame a mí. ¿Qué es lo que yo les digo a ustedes? No me miren a mí, miren al Señor. El fruto siempre muestra el carácter del árbol que lo produce. Segundo, el fruto siempre es visible. ¿Cuándo han visto un fruto invisible? Es que hasta suena ridículo, ¿no? Yo me acuerdo que cuando nosotros compramos esta tierra y este terreno para construir la iglesia, hubo algo que yo le decía al pastor, esto sí es increíble. Nos decían que hay unas plantas que son invisibles y no se puede construir ahí. Que nosotros queríamos construir un poquito más cerca de las ancladas. Y decía que son plantas invisibles. Yo le decía, ¿que son qué? Me dice, plantas invisibles. Si son invisibles, porque no, ¿qué importa pisotearlas? No, que no se puede. Y el condado no nos dejó construir un poquito más allá por unas plantas invisibles. Pero estamos hablando de fruto. El fruto siempre es visible. Y no hay nada más delicioso que un fruto visible. ¿Se acuerdan esas fresas de febrero? Que parecen peras. Delicioso. No hay nada más rico que coger un fruto visible porque no hay frutos invisibles. Y tercero, el fruto existe para el beneficio de otros. Ojo con esto, el fruto siempre existe para el beneficio de otros porque la fruta no se come a sí misma. ¿Cuándo han visto una fresa que se come a sí misma? Solo cuando está podrida, se corroe cuando está podrida. Si nosotros estamos produciendo fruto, entonces muestra el carácter de Jesucristo, es visible y siempre es para el beneficio de otros. ¿Amén, iglesia? Es sencillo. Entonces, tú sabes que estás produciendo fruto cuando otras personas quieren venir y morder ese fruto y beneficiarse de ese fruto. No cuando otras personas quieren venir a que uno haga el favor o a que uno preste dinero. No es eso. Sino que hay personas que dicen, yo quiero permanecer más tiempo con esta persona. ¿Por qué? Porque me encanta estar con esta persona. Yo aprendo más del Señor cuando estoy con esta persona. Yo vivo más relajado cuando estoy con esta persona. Entonces la pregunta es ¿cómo producir fruto? Y la respuesta nos la da Jesucristo en el capítulo 15, en el verso 1 al 11. Y dice exactamente lo siguiente. La palabra que utiliza es meno, en griego, meno. Y la palabra es utilizada 39 veces en el Evangelio, 19 veces en las cartas paulinas. La palabra meno significa morar en la propia casa de uno, morar o mantener una comunión ininterrumpida con alguien. Y Jesucristo dice 11 veces, del verso 1 al verso 11, permanezcan. ¿Qué querrá decir el Señor? Gracias. Menos mal me dijeron otra palabra. Yo era, que ahora que me toca volver a empezar. Dice, permanezcan ¿en qué? En mí. Tan sencillo como eso, permanezcan en mí. Les voy a dar una ilustración y la puse acá. Hay hogares en que los esposos están casados pero no son un matrimonio. ¿Cómo sucede esto? Resulta que hay esposos que se casan y después de un tiempo entonces viven en la misma casa pero ya no viven juntos. Incluso uno duerme en un cuarto, otro duerme en otro cuarto. Puede que duerman en la misma cama y ponen las almohadas en la mitad, ¿cierto? Y bien a la orilla, al otro lado de la orilla. Y no solo eso, sino que ya no tienen intimidad. Ya no hay intimidad. ¿Qué significa intimidad? Para los hombres, sexo. Yo le he explicado varias veces. Para las mujeres, comunicación. O sea, la mujer no quiere nada de aquello y el hombre no quiere saber nada de ella.
Es exactamente lo mismo. ¿Sabían eso? Nada. Hasta las cuentas bancarias son diferentes, separadas. ¿Ese es un matrimonio? Pero resulta que siguen casados. Incluso aquí en los Estados Unidos me he dado cuenta que muchas parejas viven casados porque no pueden mantenerse solos individualmente. Doy esto a ilustración por lo siguiente. ¿Qué sucede con esto? Lo que estoy diciendo es, muchas personas pretendemos seguir con Jesucristo sin tener permanencia en Él. Voy un domingo que otro. Voy a un estudio que otro. A veces oro cuando necesito algo, pero seguimos separados con el Señor. El Señor está diciendo, quiero que produzcan fruto, pero permanezcan en mí. Permanezcan en mí. Y este es el caso del cristiano, que siempre busca las bendiciones, pero no quiere tener ninguna relación con el que bendice. Lo repito, el cristiano que siempre busca las bendiciones, pero no quiere ninguna relación con el que bendice. ¿No se han dado cuenta que siempre hay una excusa para el Señor? Siempre hay una excusa para servirles, hay una excusa para congregarse, hay una excusa para estudiar su palabra, hay una excusa para orar, hay una excusa para leer su palabra. No dedicamos tiempo a su palabra porque no tengo tiempo, porque me está bendiciendo tanto que vivo ocupado en el trabajo, en las finanzas, en todo. Y uno dice, estás ocupado en las finanzas, en el trabajo y todo eso, y no tienes tiempo para esto. Dios es el que está bendiciendo. Y voy a contarles esta historia de un pastor. Miren, gracias a Dios el Señor me ha permitido viajar también en muchos países y cosas así. Pero por ejemplo en Colombia, yo una vez vi en una zona muy pobre que se llama el Chocó, es que cuando yo les digo barco, ustedes se imaginan un crucero, no, el pastor se fue de crucero en el Pacífico, no. Una cosa como de aquí hasta allá, así de larga, donde solo cabe una persona, así con un motorcito, cruzando el Pacífico. Y había una señora con un bebé, como de 2 añitos, con un poncho. ¿Por qué? Porque cuando el bote pegaba en las olas, entraba tanta agua al bote que uno decía, esta cosa se va a hundir. Y duramos casi 2 horas y media en el Pacífico. Y yo le preguntaba a la señora, ¿para dónde va con el bebé? Me dice, para el servicio dominical. Le digo, ¿para el servicio dominical? O sea, ¿dónde queda su iglesia? Dice, cuando paremos, ahí queda mi iglesia. Le digo, ¿y a qué hora se devuelve? Y me dice, me toca quedarme aquí hasta las 3 de la tarde que pasa el bote otra vez de vuelta para mi casa. Llego a las 6:30 a mi casa. ¡Wow! Y nosotros todavía tenemos excusas. Pero resulta que este pastor comenta esta historia. Hay iglesias en la India y hay iglesias en China. Nosotros las llamamos underground churches, o sea, iglesias clandestinas, iglesias cristianas clandestinas que están prohibidas por el gobierno. Y como están prohibidas por el gobierno, por ejemplo, una familia que tenga hijos, no puede llevar a sus hijos, o no pueden ir la pareja con los 2 hijos, supongamos que es una pareja con 2 hijos, no pueden ir la pareja con los 2 hijos el mismo día a la iglesia. Un día va la esposa, va sola, otro día va el esposo, lleva uno de los niños, nunca van los 4. ¿Por qué? Porque eso causa demasiada inquietud en el gobierno. Y estando en estas iglesias, en la India, comenta el caso, en la India, por ejemplo, hay muchas iglesias donde sacan a las personas de los templos y los ejecutan. Estando acá, ¿ustedes se acuerdan ese domingo que recibo el texto? Que me dicen, por favor, oren por mí, oren por los niños, oren por mi esposa y por mis hijos, porque ISIS está llegando a las aldeas, están obligando a los niños a que nieguen a Jesucristo y si no lo niegan, decapitan a los niños y después matan a las esposas y por último a los hombres. ¿Se acuerdan que ese día recibo el texto y les dije, oremos por favor? Y esa fue la última vez que supe de ellos. Pues este pastor, estando en una de estas iglesias, le preguntaron, ¿cómo es la iglesia en Estados Unidos? Les voy a describir una iglesia aquí en los Estados Unidos. Es una iglesia donde tiene un edificio con buen aire acondicionado, porque si no tiene aire acondicionado nadie va. Donde tiene buenas luces, porque si no tiene buenas luces nadie va.
donde tiene que tener buena música con una buena cantidad de músicos, porque si no nadie va, donde tiene que tener una buena cantidad de ministerios para los niños de 1 año, para los niños de 2 años, para los de 3 años, para los jóvenes que hablan inglés, para los jóvenes que hablan español, para los jóvenes que hablan francés, para los jóvenes, y si no es así, entonces se van. ¿Y se van para dónde? A buscar otra iglesia que les pueda dar todo lo que ellos necesitan. ¿Saben qué pasó en la China con esto? Cuando él explicó cómo eran las iglesias aquí en los Estados Unidos, les dio risa porque ellos pensaban que era algo cómico. No podían creer que nosotros, las iglesias aquí en los Estados Unidos, somos así. Y yo les digo una cosa, no debería darnos vergüenza. Esa iglesia en Haití, cuando voy a la reunión de oración a las 9 de la noche, sin luz, sin agua, con una vela, porque con una vela era que prendíamos para poder leer la palabra. Y veo a las mamás llegando con niños pequeñitos y yo decía, si vamos a estar orando toda la noche, ¿dónde van a estar los niños? En el piso. ¿Cuál piso? No este piso, las piedras. Y yo veía a los niños acomodándose ahí para dormir en las piedras mientras nosotros orábamos. Y yo decía, ¿y nosotros decimos tener una iglesia? Qué triste, qué triste. Lo tenemos todo, iglesia. Pero no queremos permanecer en él. Lo tenemos todo, pero buscamos la excusa para permanecer en el Señor. Somos tan privilegiados y tan bendecidos que por eso es que decidimos no permanecer en él. Según el Parlamento Europeo, los cristianos son la minoría religiosa más perseguida en el mundo. La OSCE, Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, habla de 155,000 cristianos asesinados por año. Pero Jesucristo lo explica mejor y dice en el verso 7, si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, yo se los concederé. Pidan lo que quieran, yo se los concederé. ¿Qué tal si empezamos a pedir lo que quiere el Señor y no lo que nosotros pedimos? ¿Qué tal si nos conectamos? Yo muchas veces le digo al Señor, Señor, que mi corazón se funde con el tuyo para que sea un solo corazón, para yo saber perfectamente qué es lo que tú quieres, para no pedir cosas para mí, no pedir cosas para mi iglesia, pedir cosas para ti y para tu iglesia, Señor. ¿De qué nos sirve tener acá 400 personas cuando ni saben para qué vienen? Porque si estamos pegados al Señor sabemos lo que hay en su corazón. En el verso 8 dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Y yo voy a hacer esta pregunta con mucho cuidado, iglesia. ¿Somos discípulos realmente del Señor? Pensemos en eso. ¿Realmente somos discípulos? ¿O somos cristianos? Porque lo he mostrado, lo he mostrado en los estudios, lo he mostrado varias veces. La palabra cristiano solo aparece 3 veces en la Biblia y las 3 veces no es nada bonito. Pero discípulos. Jesucristo dice, vayan y hagan discípulos. Él no dice, vayan y hagan cristianos. Ahora, obviamente somos cristianos, que creemos y seguimos al Señor. Pero no lo digo yo, lo dice Jesucristo. Muestren así que son mis discípulos. Iglesia, es el tiempo de permanecer en el Señor. Iglesia, es el tiempo de realmente agarrarnos de las manos del Señor. Existen 2 tipos de tiempo. Tiempo cronos, son las 20 para las 12. Y el tiempo kairos. Y el tiempo kairos es donde se mueve el Señor. Nosotros, y la ilustración, la mejor ilustración que puedo hacer es esta. Cuando tiene un bebé y que el bebé se sienta en el pie de uno y se agarra de la pierna y uno camina con el bebé así. Y que el bebé para donde quiera que uno vaya así. Ese es el tiempo kairos. Donde quiera que Dios se mueva, ¿por qué no nos vamos con él más bien, iglesia? Dejemos de estar pensando en tener una iglesia más grande. ¿Para qué? ¿Por qué no más bien los que estamos acá permanecer más en el Señor? ¿Por qué no más bien que los que estamos acá demos fruto? El fruto que las otras personas vean y quieran venir acá a la iglesia, pero por ustedes y por mí, no por el templo, por la música o por las luces.
Amén, iglesia. Porque en el momento en que sea así, nosotros vamos a estar listos para crecer en el Señor, no en número. No me interesa. Y vuelvo a repetirlo, no me interesa. ¿Qué razón tiene de ser? Entonces volvámonos como la Super Mac, la super hamburguesa. Dejemos de ser la hamburguesa del dólar. Volvámonos entonces la triple queso, 4 panes, 5 tomates. Vivamos una experiencia en el Señor donde realmente estemos pegados a Él para dar fruto. Oremos. Padre Celestial, Señor, muchísimas gracias por esa tu palabra, porque tú nos estás retando a algo mucho, mucho más grande, Señor, que lo que siempre hacemos, y es permanecer en ti, permanecer realmente, Señor, que nuestros corazones realmente estén fundidos con el tuyo, Señor, que nuestros corazones sean uno solo con el tuyo, cosa que nosotros ni siquiera tengamos que averiguar qué es lo que tú quieres, Señor, porque ya está puesto en nuestros corazones, Señor. Señor, danos la disciplina, la fortaleza que solo tu Santo Espíritu nos puede brindar, pero danos primeramente, Señor, las ganas de obedecerte, Señor. Las ganas de ser santificados por ti, como siempre lo has hecho, Señor. Que dejemos de de buscar el pecado como si fuera algo agradable, porque si no te gusta a ti, ¿para qué lo buscamos, Señor? Ayúdanos, Señor, a mantenernos en ti, a permanecer en ti, Señor, a estar contigo cada segundo de nuestras vidas, Señor, porque ahí es donde vamos a descansar. Te lo pido por favor en Cristo Jesús. Amén y amén. Listo, iglesia, Dios los bendiga. Nos recuerden el miércoles a las 6 de la tarde, entonces tenemos clase, y a las 7 oración. Bueno, Dios los bendiga. If you said it, we believe it. If you said it, hey. If you said it, we believe it.